El más reciente reporte de Amnistía Internacional analiza la situación de la pena de muerte y deja en evidencia que en 2023 la cifra de ejecuciones se ubicó en 1.153, la más alta desde 2015 y que además no incluye las penas capitales aplicadas en China, por lo que la cifra podría ser mucho mayor. Para analizar este panorama, conectamos con Beatriz Martos, responsable de campañas contra la pena de muerte en Amnistía Internacional España. Beatriz, gracias por estar con nosotros en France 24. Muchas gracias a ustedes. Beatriz, ¿a qué se debe, crees tú, que el año pasado se alcanzara una cifra tan alta cuando en años anteriores se registró una tendencia a la baja? Sí, pues lamentablemente, según nuestros análisis, el mayor repunte se debe al protagonismo de Irán como el principal responsable de llevar a cabo casi el 75% de todas las ejecuciones de todo el mundo. Si bien en 2022 ejecutó judicialmente a entre 500 y 600 personas, según nuestros datos, en 2023 ha ejecutado a 853 personas, lo cual ha incrementado enormemente la cifra mundial con la que contamos desde Amnistía Internacional. El informe, Beatriz, indica también que no cuenta con las cifras de China, pero se teme que haya habido miles de ejecuciones en esa nación, porque consideran que Beijing es el líder en aplicar esta pena capital. ¿Qué podemos profundizar de esta afirmación? Efectivamente, en nuestras cifras, lamentablemente, no contamos ni con los datos de China, pero tampoco ni de Corea del Norte ni de Vietnam, puesto que en estos tres países la pena capital es considerada un secreto de Estado y, por tanto, no hay publicadas cifras oficiales y no tenemos acceso a fuentes fidedignas en las que nos podamos basar. Por eso dejamos muy claro en nuestro informe que las 1.153 personas ejecutadas judicialmente en el mundo es una cifra muy a la baja y que consideramos que las ejecuciones judiciales son muchísimo más altas, principalmente también en estos tres países donde sin duda China es el principal verdugo del mundo desde hace ya muchos años y donde además delitos como por ejemplo el soborno o el robo o el narcotráfico son delitos castigados con la pena capital. Y si bien se sabe, como decías tú, que esta cifra es a la baja, no hay ningún dato que nos indique quizás cuánto podría ser la cifra final, ¿o no? No, hace años que decidimos dejar de publicar las cifras sobre China porque sabíamos que no eran cifras fidedignas, puesto que, como dije anteriormente, es un acto catalogado como secreto de Estado. Entonces, no eran cifras muy a la baja lo que el gobierno chino da a conocer. Entonces, decidimos que para ser lo más objetivas posibles debíamos dejar de publicar estas cifras en China, que en ningún caso eran cifras fidedignas. Beatriz, Amnistía Internacional destaca que en 2023 16 países aplicaron la pena capital y que esta fue la cifra más baja de territorios. ¿Qué naciones ya no aplican y a qué se debe este cambio de política? Sí, afortunadamente algo que queremos destacar es que si bien había un repunte del número de ejecuciones, afortunadamente el número de países ejecutores es el menor registrado por Amnistía Internacional y es que ha disminuido de 20 países ejecutores en 2022 a 16, es decir, 4 menos en 2023. Estos 4 menos son Japón, es Myanmar, es Sudán del Sur y es Bielorrusia. Y sin duda estamos convencidas de que son pasos positivos en el que los países ejecutores cada día están más aislados. También, por ejemplo, en Estados Unidos, si bien ha habido un repunte del número de ejecuciones judiciales, también ha habido un menor número de estados que han llevado a cabo estas ejecuciones judiciales, pasando de 6 a 5 estados en 2023. Y teniendo en cuenta la idiosincrasia de los países, ¿es posible que nos acerquemos quizás a un mundo donde la pena de muerte sea finalmente abolida? Sin duda, desde Amnistía Internacional consideramos que la presión mundial a favor de los derechos humanos funciona, que tiene impacto y los hechos hablan por sí solos. En el año 1977, cuando desde Amnistía Internacional comenzamos una campaña global en contra de la pena de muerte en todo el mundo, solo 16 países eran abolicionistas. A día de hoy, en 2024,
112 países son abolicionistas en sus códigos penales, 144 países han abolido la pena capital, ya sea en la ley o en la práctica, y únicamente 55 países son retencionistas. Con lo cual, por supuesto, estamos en el camino de la abolición total de la pena de muerte y sin duda ese es el camino que debemos seguir y por el cual debemos avanzar. Para algunas culturas o grupos sociales, la pena capital sigue siendo el camino más adecuado para castigar ciertos delitos, sobre todo delitos más fuertes. ¿Cómo se le convence a la sociedad o a este tipo específicamente de grupo social que no debería aplicarse la pena capital y cuáles serían, según a tu juicio, los medios que considerarían alternativos a la pena capital? Sí, los derechos humanos son universales. El derecho humano a la vida, el derecho humano a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes son derechos fundamentales y derechos universales, independientemente de la nacionalidad o de la religión o del tipo de gobierno que haya en ese estado, con lo cual todos los estados tienen el deber de proteger y de garantizar esos derechos humanos. La pena de muerte es un tipo de venganza, no es un tipo de establecimiento de justicia. Matar a alguien a sangre fría en nombre del Estado es matar a una persona que ya está bajo custodia del Estado y que por tanto no significa un peligro para la sociedad. Además, está comprobado que la pena capital no disuade de la comisión de delitos. No es cierto que en los países donde se ejerce la pena de muerte haya un menor número de delitos y viceversa. No es un hecho comprobado que donde no hay pena de muerte sí haya un mayor número de delitos. Esto no es cierto, con lo cual la ciudadanía debe seguir presionando a sus estados para que abolan la pena de muerte en todo el mundo.